Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar de 6 razones por las que los clientes te abandonan y cómo vamos a evitarlo. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y acá con una invitada especial, Leslie, de nuestro equipo, que la verdad es una experta en este tema y por eso la invitamos. ¿Cómo estás, Leslie? Bien, Marcela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Matías. Bueno, y con esto entonces vamos a arrancar, si te parece, Marce, con el punto número 1. El punto número 1, ¿por qué los clientes te abandonan? Es que no generaste la suficiente confianza. Dudan de lo que vos sabés. Tú tienes que posicionarte como un experto en la materia. ¿Y cómo podés hacer eso? Por ejemplo, en las redes sociales, diciendo 3 consejos para comprar una propiedad o explicar el proceso de cierre o ciertas cosas que te den esa autoridad o haciendo webinar, enseñando, pero que la gente confíe en vos, que tenga esa confianza, que diga, esa es la persona que me va a poder ayudar en el proceso de compra. Como para agregar, por ejemplo, puntos para mejorar, cómo mejorar, ¿no? Construir autoridad. Podemos escribir un libro, hacer reportes, o sea, hacer reportes y mandarle reportes al cliente, hacer capacitación constante, ¿sí? Mantenerse actualizado sobre las novedades del sector, que cuando la comunicación tenemos con el cliente sea como fluida. Nos pregunta algo, sabemos la respuesta, no estamos como dudando, ¿no? También hablar sobre casos de éxito, eso también da muchísima confianza. Cuando nosotros decimos a un cliente le hice hacer un buen negocio, o sea, compró la propiedad, aumentó el precio, se mudó con la familia, vendió rápido, compró rápido, o sea, son cosas que dan confianza al cliente, ¿no? Y por sobre todo el lenguaje seguro y profesional, ¿no? Decir como en mi experiencia tal cosa, en lugar de creo que, y también ser preciso, ¿no? O sea, es muy importante ser precisos con lo que decimos. No es aumentó mucho el valor, sino aumentó un 4% durante el último trimestre, ¿no? O sea, El punto número 2, no entender sus necesidades. Por ejemplo, si un cliente siente que no comprende realmente lo que busca, se va a frustrar. Puede buscar a otra persona que sí lo haga. Podemos poner como una solución, hacer preguntas específicas, detalladas, escuchar activamente al cliente y nosotros tenemos que adaptar nuestras recomendaciones a los objetivos del cliente. algo muy importante en esto es justamente cuando hacemos la parte de la precalificación, ¿sí? La pregunta que nosotros hacemos dentro de las 5 preguntas es ¿por qué quiere comprar? ¿Y qué decís de esto, Marce? Indagar en el por qué te va a llevar a ver realmente el dolor del cliente, el por qué necesita esa transacción, te va a llevar a vos a poder cerrar después la transacción. Entonces, si vos indagás en el por qué, vas a ver cuál es la solución que vos le vas a dar al cliente. Y no es el producto en sí, la propiedad, sino encontrarle el valor al cliente que necesita para esa solución. Y Marce, con esto pasamos, ¿te parece, al punto número 3? No creas una relación emocional. Es importante ahí personalizar el trato. Es como un traje a medida. O sea, nosotros vamos a conseguirle la propiedad que le soluciona a él el problema. Entonces tenemos que empatizar con el cliente y relacionarlo al cliente, que vea que nosotros estamos conectados personalmente. Por ejemplo, saber los nombres de los hijos, recordarlos para los cumpleaños. Vi que tu hijo estaba jugando en este equipo de fútbol. El otro día me pasó algo con un cliente que él estaba vendiendo una propiedad y yo veía lo que tenía en la heladera todo el tiempo porque yo mostraba la propiedad. Cuando él se mudó a la segunda propiedad y estaba con todos los hijos, los bolsos y las valijas y todo, yo fui y le compré exactamente lo que él tenía en la heladera cuando vendíamos la propiedad. Él desde ahí me dijo, Marcela, esa compra que me hiciste para mí valió la frialdad con vos. Y eso es lo que tenemos que lograr con los clientes. También hacer a veces preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si? ¿Cómo te sentirías haciendo esta transacción? O sea, buscar justamente los sentimientos, ¿no? Tener en cuenta que la venta es una situación de emociones y que tenemos que estar bien conectados con las emociones del cliente y qué le está pasando. Por eso también nosotros lo que decimos es que es mucho mejor hacer reuniones por webinar o personales donde podemos verle la cara, ¿sí? A ustedes les es muy fácil entender si yo le estoy hablando a Marcela, si ella está contenta con lo que yo estoy diciendo, si está incómoda con lo que estoy diciendo, si ella se desconectó y está mirando el celular, ¿no? Cuando hablamos telefónicamente, por mail, por WhatsApp, bueno, WhatsApp, o sea, es de lo peor en el sentido de no sabemos bien si el cliente está conectado con nosotros o no, si nos está escuchando o no. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de manejo de emociones, ¿no? Mantener siempre el contacto con el cliente, hacerlo sentir que son la prioridad para que ellos se sientan apoyados por nosotros, ¿no? Crear esa relación emocional. No puede haber falta de comunicación, tenemos que hacerle seguimiento antes, durante y después de la venta, ¿no? Eso es primordial. Puedes pasar al punto número 4, Leslie. Comunicación deficiente. Cuando nosotros nos comunicamos con el cliente y muchas veces tardamos, por ejemplo, en responder a los mensajes.
no le damos seguimiento al cliente cuando nos pide algo. A veces lo que necesitamos justamente con esto es herramientas que nos ayuden a tener esa comunicación. Pero Leslie, algo que me interesaría que cuentes también de la comunicación es cuando nosotros, o sea, no somos claros en la comunicación, por ejemplo, respecto a cuál es el proceso que el cliente tiene que seguir desde el principio hasta el fin. ¿Cómo hago para comprar esa propiedad? ¿Cómo sería esto? Mantenerlo comunicado todo el tiempo, todo el tiempo. Saber que cuando nos ha hecho un pedido, poder encontrar lo que él buscó, por qué lo quiere, cuántas personas van a vivir allí, entender todo, también la parte de la financiación, todo el proceso es importante. Sobre todo, como ustedes dicen, escucharlo y comunicarles todo. Si va a haber un retraso en el proceso, hay que comunicárselo para que ellos no sientan que esto está siendo deficiente porque la gente hizo algo indebido, ¿no? Si el proceso tiene algún impedimento, dejárselo saber inmediatamente para que ellos entiendan cómo va todo. Es importante también agregar que puedes usar el email marketing como comunicación. Aparte del proceso, la comunicación constante es muy importante para que ellos te tengan en la mente. Acuérdense que para borrarte el email tienen que leerte. Entonces, una comunicación vía email es importantísimo. También puedes tener recordatorios y llamadas estratégicas. Cuando tenés una propiedad a la venta, por ejemplo, una vez por semana hay que llamar al dueño para decirle qué está pasando, cómo está aumentando o disminuyendo las propiedades del área, qué está pasando con su propiedad, si se mostró, si no se mostró. Esa comunicación es importante hacerla bien efectiva, incluso con potenciales clientes o clientes del pasado. Cada tanto hay que llamarlos, con promociones incluso. Me acordé de vos porque que salgo de un proyecto que me parece importante para vos, te cuento esto. La comunicación es la clave del éxito de cualquier realtor. Y con esto vamos a pasar entonces al punto número 5, que es falta de diferenciación. ¿Por qué conmigo? Es una de las grandes preguntas que tenemos que responder siempre en la mente del cliente. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué voy a seguir con Mati? Si puedo seguir con Marcela, si puedo seguir con Leslie, o hay un montón de otras personas en el mercado que me podrían ofrecer aproximadamente las mismas cosas, ¿no? Entonces, justamente el cliente normalmente percibe justamente que los inmobiliarios ofrecemos todos lo mismo, que es lo mismo trabajar con cualquiera y simplemente voy a trabajar con el que me ofrezca el mejor precio, ¿no? Entonces, nosotros justamente tenemos que diferenciarnos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, una de las formas es especializarnos en un nicho. Bueno, yo trabajo con preconstrucción o con propiedades de lujo o con propiedades para Airbnb. O sea, con distintos nichos donde entonces yo me anuncio como el especialista y justamente si el cliente está tratando de comprar eso, va a entender que yo me anuncio como un especialista en preconstrucción, sí, pero la gente siempre quiere a ese especialista. Ofrecer más valor que la competencia es otro tema muy importante, que es, por ejemplo, dar reportes de mercado, el ROI, el rendimiento sobre la inversión, o sea, tours virtuales, o sea, dar cosas distintas y pensar qué es lo que estoy ofreciendo yo distinto a otras personas, ¿no? Y también, por último, crear contenido educativo, es decir, tener videos, guías descargables, blogs, o sea, todas esas cosas que pueden ayudar a posicionarte como un experto en la materia, ¿no? Marce, ¿qué decís? Sobre todo cuando haces reportes de mercado o videos, por ejemplo, en Instagram de los 3 errores que te pueden costar más dinero a la hora de vender tu casa, o no mostrar una propiedad y decir, esta es la propiedad, tengo este listado, o comprar este proyecto, sino el por qué para uno como realtor es bueno esto. O sea, darle un valor al cliente diferenciado de otros realtors. Todos pueden tener la misma propiedad, pero nosotros somos la diferencia y hay muchos realtors. Entonces tenemos que ver ahí dónde nos diferenciamos. Tenemos que presentarnos diferentes, con un servicio único, dar contenido de valor para que la experiencia sea personalizada, ¿no? Tenemos que darles asesoría completa a los clientes. Y con esto, si les parece, pasamos entonces al punto número 6. Que es una mala gestión de seguimiento. Y en esto nos podemos apoyar incluso en la tecnología, ¿no, Mati? Nosotros muchas veces el seguimiento es una de las cosas más importantes que, según la Asociación Nacional de Realtors, dicen que el mayor miedo de un cliente es que su realtor lo abandone. Y para mejorar esto, justamente nos podemos apoyar, como decía Marce, de estas herramientas como, por ejemplo, email marketing, ¿sí? O sea, cosas automatizadas que hagan que el cliente reciba información en la medida que nosotros vamos gestionando. También podemos hacer eventos y networking con los clientes, ¿sí? Invitar a clientes a webinars, a reuniones, a eventos, ¿sí? A eventos de real estate, a eventos de lanzamiento, ¿sí? Y también es muy importante hacer seguimiento también luego de la compra con el cliente, ¿no? Porque en definitiva el cliente no es que compró y nos fuimos, sino que también podemos hacer ese seguimiento postventa
que nos ayuda justamente a generar referidos y a repeat, ¿no? El repeat and referral que hablamos, que es repetir, o sea, que el cliente vuelva a comprar y que nos pueda referir a alguien, ¿no? Con esto podemos cerrar, pero es importante que ustedes tengan en mente que la clave es estar presente antes, durante y después de la transacción. La comunicación bien personalizada es la clave de la lealtad de los clientes. Así que si tú eres un asesor que estás bien comunicado con los clientes, estás presente, tenés empatía con ellos y encuentras las soluciones a su problema antes, durante y después, tenés un cliente para toda la vida. Es muy importante que tomes estos 6 consejos y veas cada uno cómo mejorarlo en tu día a día, y eso va a cambiar justamente de tener clientes que te abandonan a clientes que continúan con vos por el tiempo y te generan justamente un negocio mucho más estable, porque tener los mismos clientes durante mucho tiempo es la base de tu negocio estable. Así que creo que con esto cerramos. Gracias, Leslie, por acompañarnos. La verdad que me encantó tenerte con nosotros. Gracias, Marce, como siempre. Y nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Como siempre, todos los jueves a las 9 de la mañana. Nos vemos. Chao, chao.